vamos a mencionar de qué manera todos estos potenciales de acción que se generan y se van transmitiendo de manera secuencial pueden ser registrados a partir de un electrodo en la piel, unos electrodos en la piel, y se puede ver como las ondas del electrocardiograma. Entonces, para eso recordemos cómo es el orden de activación. Entonces, arriba a la izquierda ustedes ven una bolita verde, la que está más arriba es el nodo sinusal. Ese es el primero que se activa, y entonces cuando se activa, miren esa zona roja más oscura que abarca las aurículas. Se despolarizan las aurículas y simultáneamente ese impulso también se transmite hacia el nodo auriculoventricular a través de unas fibras. Esas fibras que son internodales son rápidas. Por lo tanto, lo primero que yo tengo en el electrocardiograma es una primera onda que se va a llamar la onda P, que me está mostrando que se despolarizaron las aurículas. ¿Por qué? Porque se quemó un saco. ¿Qué pasa luego? Que se me han despolarizado todas, pero cuando ese impulso llegó al nodo B, recuerden que el nodo B sí es el lentico. Es el lentico del grupo. Entonces ahí tengo un silencio. Ese silencio se va a llamar intervalo PR. Ojo, si únicamente es una raya, realmente se llama segmento. Pero uno suele medir no solamente la rayita, sino la onda. Cuando uno une un segmento y una onda se llama intervalo. Entonces yo ahí lo que mido en un electrocardiograma para ver cómo es la transmisión entre aurículas y ventrículos es la sumatoria de la onda P más el segmento entre la onda P y el complejo QRS. Entonces le voy a llamar intervalo P. Lo importante es que entiendan que estamos en el retardo auriculoventricular. ¿Retardo para qué? Para que el pobre ventrículo se llene. Cuando ya se llenó, como la aurícula se despolarizó y él ya está lleno, se contrae la aurícula y les da ese otro poquitín de sangre que necesita. Estamos acá. Aquí le llaman PQ. Ojo. Yo puedo llamarle PQ o PR, porque en algunos lugares esa onda de activación de los ventrículos empieza con QRS o puede ser RS. Ahorita les voy a explicar qué diferencia esas letras. Es como puede haber diferencias, yo le llamo colectivamente QRS. ¿Listo? Ok. Cuando ya definitivamente sí se me activó el nodo auriculoventricular y a pesar de que sea lentico, le pasó la señal a las de His, ya las de His otra vez es rápido. Entonces, unas de His, rama izquierda, rama derecha, todo pasa muy rápido. Pero fíjense que la masa ventricular es muy grande. Entonces yo lo primero que tengo acá es que se me genera primero una despolarización del ventrículo derecho porque esa rama es más corta y porque el ventrículo derecho es más chiquito, entonces se propaga más rápido. En cambio la masa del ventrículo izquierdo es muy grande. Entonces cuando yo llego a las de His, se me va más rápido primero acá por la derecha. Cuando allá todavía el izquierdo está en reposo. Entonces eso me genera como un vector para el otro lado. Por eso la primera onda es negativa. Porque la primera activación es del tabique interventricular, pero hacia el lado derecho. Entonces cuando yo tengo una primera onda negativa, eso se va a llamar Q. Después de que eso ocurre, ya me baja por todo el septum y se me viene por todo el ventrículo izquierdo. Entonces me genera un vector altísimo, ¿cierto? Que me genera una onda positiva muy grande que se llama la onda R. R siempre es positivo. Q era negativa, pero sí está al comienzo. ¿Listo? Negativo, positivo. ¿Qué pasa después?
como yo aquí tengo ya esta gran masa positiva, me genera como otro vector para el otro lado. Es que vean que el impulso realmente tiende a ir hacia acá. Entonces, si yo tengo algo que se me vaya en sentido opuesto, me va a producir ondas negativas. Por eso, después del pico del R, viene otra onda negativa que se llama S. Entonces, miren que P y S son negativas. R siempre es positivo. ¿Cuál es la diferencia entre Q y S? Si ambas son negativas. Que si yo en un electrocardiograma veo que la onda negativa es inicial, la llamo Q. Y si es final, la llamo S. Yo no siempre tengo los tres elementos. Yo no siempre tengo Q, R, S. Yo puedo tener QR, RS, QR, S. Tengo muchas variantes. Entonces, como en el electrocardiograma, yo tomo 12 registros distintos, cada registro puede tener una configuración diferente, unos tendrán QRS, otros QR, otros RS, ¿me explico? Entonces colectivamente a todos se les llama complejo QRS. Entonces colectivamente el complejo QRS lo que nos está mostrando es que se despolarizaron toda la masa ventricular, tanto el septum como el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Sí. Es que en ese, a ver, en este registro que ustedes ven así, cuando todo es principalmente positivo, usted está registrando en la misma dirección en la que ocurre el viaje del impulso. El impulso viaja en esta dirección hacia la izquierda. Cuando usted tiene los electrodos conectados en esa misma dirección, lo va a ver todo positivo. ¿Listo? Entonces todo tiende a ir hacia la izquierda. Entonces, si yo estoy mirando desde acá y todo el impulso viene, por eso estas ondas se ven positivas. Usted ve ondas negativas cuando se aleja, cuando se va para el otro lado. Entonces ahí es como puede entender la morfología. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy acá arriba, se genera la primera onda después de que llega el impulso al nodo auriculoventricular y a las de His. Primero en el septum se me tiende a ir hacia el lado derecho y yo estoy acá. Si yo estoy a la izquierda y una pequeña señal primero se me va para el otro lado, por eso primero es Q negativo. Luego de que hay esa señal hacia la derecha, se me viene todo hacia la izquierda y me genera ese R que se me está acercando. Pero luego al final, cuando yo tengo toda esta gran masa izquierda, es una masa que es mucho más grande con respecto a la derecha. Entonces también me genera un vector que otra vez se va en el otro sentido, de izquierda a derecha, ¿cierto? Porque es que usted, imagínese esta estructura, y si el interior tiene diferentes corrientes, ¿cierto? En diferentes posiciones, según la corriente que cada una tenga, se generan vectores hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Si esos vectores están acercándose a la dirección de sus electrodos, va a generar ondas positivas. Pero si un vector se está alejando, le va a generar ondas negativas. Entonces, cuando usted tiene una masa acá muy grande y hay algo que tiende allá a irse porque en cambio allá al otro lado, es como si la mayor parte del salón estuviera acá y allá quedan poquitos. Se me genera un vector en esa dirección que me puede producir esta onda S. Pero yo aquí les estoy mostrando un registro en una disposición de electrodos. El electrocardiograma estándar tiene 12, no todos son iguales. Entonces, en algunos lugares usted ve QRS, en otros ve así, RS, en otros puede ver QR, pero todo significa que hay despolarización de los ventrículos. Entonces, por eso se les llama colectivamente complejo QRS. Listo. ¿Qué? Si, digamos, solo hay QR y no hay S, ¿significa que no pasó o que simplemente no se registró? No, sí hay. Después, más adelante, ustedes van a ver que existe una morfología normal esperable según
la ubicación. Sí hay un comportamiento que se considera normal. Por lo tanto, cuando uno aprende cómo es el comportamiento normal y ve que algo se sale de lo anormal y entra en el territorio de lo anormal, le puede uno estar diciendo si hay una alteración en la conducción. Usted puede tener alteraciones en el electrocardiograma por dos causas: porque tenga un problema funcional en las vías de transmisión o porque tenga un problema morfológico. Por ejemplo, si usted tiene que una de estas dos cavidades es más grande de lo normal, pues le va a cambiar la configuración del caso. Imagínese que en lugar de tener un ventrículo derecho más pequeño que el izquierdo, que es lo normal, usted lo tuviera súper hipertrofiado porque tiene una hipertensión pulmonar grandísima. Pues la configuración va a hacer que estas ondas negativas son mucho más grandes, que son las del ventrículo derecho, con respecto a las del ventrículo izquierdo. Si me explico, si respondo a su pregunta, ¿eso era lo que me está preguntando? O sea, sí, no. Porque si por cosas de la vida el electrodo está medio mal colocado y no se organiza una onda. No, pues partimos del hecho de que está técnicamente bien hecho. Partimos de ese hecho. Entonces, cuando los electrodos están bien posicionados, el equipo está funcionando bien y vemos una normalidad, pues asumimos que es una normalidad o fisiológica o morfológica. Ahora, las anormalidades morfológicas pues también muchas veces se manifiestan como anormalidades fisiológicas, pero yo puedo tener una anormalidad funcional sin que haya alteración morfológica también, ¿no? Entonces, muchas veces un estudio de electrocardiograma, si ustedes observan algo anormal, se debe complementar con un estudio morfológico como el ecocardiograma, que me mide las cavidades, me mide los tiempos, me mira cómo están las válvulas, si hay regurgitaciones, si hay cambio en las presiones, si hay falla para contraerse, si no se está relajando bien y por eso no se llena. Entonces, esas dos pruebas de laboratorio se complementan mucho, el electrocardiograma y el ecocardiograma. ¿Okay? Continuamos con el trazo. Estamos acá. Cuando ya se genera este último vector, se termina el QRS, estamos ya acá en esta parte, realmente empieza la meseta, el pico del eje. A nivel de celda individual, estamos en meseta, en fase 2. Entonces, como en fase 2 el potencial está estable, despolarizado pero estable, ¿cierto? Por eso se llama meseta, vemos otra pausa que se va a llamar el segmento ST. Y ya luego de la fase 2, cuando se me cierran los canales de calcio, se produce la repolarización final, porque siguen abiertos los de potasio, se me produce una onda muy grande, que es la onda T. Entonces, la onda T me muestra la repolarización de los ventrículos, que son la masa más grande. Entonces, repitamos. Onda P es despolarización auriculoventricular. El segmento PR o PQ, o también si yo quiero incluir la onda, en los casos se llamaría intervalo, me están hablando de que aquí hay un retardo auriculoventricular fundamental para que haya un buen llenado. Luego, cuando ya me llega la señal al nodo AB y a las de His, empieza la despolarización secuencial de los ventrículos. Primero el septum en su parte derecha, luego toda la parte izquierda, luego la parte derecha. Entonces fíjense que al menos hay 3 secuencias al interior de los ventrículos que me producen 3 componentes distintos: Q, R, S. Lo negativo, que es Q y S, significa que hay una propagación hacia las partes derechas. Y el gran pico positivo, que se llama R, significa que está predominando en la despolarización de la gran masa ventricular izquierda. Aquí, desde este pico de R, ahí estamos en el pico del potencial de acción, aquí empieza la repolarización inicial y luego de ella viene la meseta. Entonces, resulta que acá, después de este complejo QRS, tengo una cosa denominada segmento ST, que coincide con la meseta del potencial de acción individual, la fase 2. ¿Listo? Después de esta fase 2 viene una repolarización final de las células que me van a producir una onda grande positiva que se llama la onda T. Primero hay una despolarización y luego hay una repolarización. Entonces, ojo chicos,
Las primeras que se despolarizaron fueron las aurículas, entonces por tiempos ellas normalmente se repolarizan en este momento, pero como su masa es más chiquita, esa onda que debería ser de la repolarización de las aurículas queda enmascarada por este gran voltaje que producen todas las células, esa gran masa muscular de los ventrículos. Por eso la onda T solo me está mostrando la repolarización ventricular, porque las aurículas ya están repolarizadas ahí. ¿Sí queda claro? Entonces, tenemos estos componentes. Onda P es polarización auricular, complejo QRS es polarización ventricular. ¿Por qué es QRS? Porque ocurre en 3 tiempos. Luego yo tengo un segmento ST, que es qué fase el potencial de acción, la fase 2 de meseta. Luego tengo una onda T, que es qué fase, la repolarización final de los ventrículos. Y a veces hay una onda U acompañando ese proceso de repolarización, pero no siempre se observa. Casi nunca, de hecho, se observa. Normalmente yo lo que observo es una onda T. Entonces, en un electrocardiograma estándar hay 12 maneras de hacer los registros. Yo solamente les estoy mostrando una de ellas, en la cual vemos que la mayoría de las ondas son predominantemente positivas. En términos generales, por la disposición anatómica del corazón, incluso debe ser izquierda. De manera tal que si yo les estoy mostrando ondas positivas es porque les estoy mostrando cómo se vería cuando los electrodos coinciden con esa dirección izquierda. Pero si yo tuviera electrodos por acá en la derecha, donde se está alejando la señal, pues sería todo negativo. Que eso pasa en ciertas derivaciones que son de la parte derecha del corazón. ¿Listo? Y hasta acá estamos bien. La otra semana, en el laboratorio, con calma, van a entender eso de los electrodos, porque es como si usted tuviera acá una serie de fenómenos, pero observa desde diferentes lugares, desde la parte derecha, cómo se ve desde abajo, cómo se ve por el lado, cómo se ve de frente, cómo se ve de arriba. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Listo? ¿Cómo es su nombre? ¿Usted? Mariana, me quedé pensando en su pregunta sobre el drenaje de la cava inferior y la cava superior con respecto al tórax. Y quería verificar justamente esa pregunta que usted hizo, porque efectivamente el drenaje del tórax, que son las venas brachiocefálicas y las venas ácidos, tienden a ser, la mayoría de las personas se drenan en esa cava superior. Solamente hay ciertas variantes anatómicas que son infrecuentes, menos del 3% de la población, en las cuales drenan a la inferior. Entonces, abdomen hacia abajo, en general inferior. Ya del tórax hacia arriba, superior en la mayoría de las personas. Y solamente en ciertas variantes anatómicas, menos del 3% de la población, ya sea las brachiocefálicas o las ácigos podrían drenar a inferior, o pueden haber comunicaciones de la ácigos a la inferior. Pero son variantes. Entonces quedamos con las... Sí, o sea, tórax, miembro superior, hombro, cabeza, cuello, tórax, superior. ¿Listo? Eso incluye mediastina. Bueno, ok, no hemos hecho hablar sino de fenómenos eléctricos. Vamos en la parte 2. Entonces en la parte 3, que es lo que vamos a ver hasta hoy, vamos a ver la parte mecánica. Y yo ya les adelanté lo importante, y es que en el potencial de acción de las células contráctiles, en la meseta, que es en la fase 2, yo tengo apertura de canales de calcio. Es ese calcio de esa meseta el que me activa los fenómenos de contracción. ¿Cómo? Estoy en esa meseta, la membrana está despolarizada y están abiertos estos canales de calcio, que son canales de tipo L porque son de larga acción, L de long action. Y estoy aquí a nivel de la membrana. Pero recuerden que las células cardíacas tienen unas invaginaciones, ¿cierto? Y en estas invaginaciones igual yo también tengo esos mismos canales de calcio tipo L. El hecho es que yo tengo una corriente de calcio hacia adentro. Esa corriente de calcio hacia adentro de la fase 2 del potencial de acción me va a abrir unos canales en el túbulo T. Hay aumento entonces del calcio en el citoplasma. ¿Listo?
Estos canales también se suelen llamar los canales o los receptores de dihidropiridina. Los pueden ver así en algunos libros de texto, canales de calcio tipo L o receptor de dihidropiridina. ¿Por qué se llaman así? Porque hay medicamentos que actúan en esos canales. Ya. Y resulta que cuando hay aumento del calcio citosólico en el retículo sarcoplásmico, que se almacena calcio, hay otros canales de calcio, pero esos son distintos. Se llaman canales de calcio activados por calcio. O sea, calcio llama más calcio. Estos de la membrana y el túbulo D eran canales de calcio activados por voltaje, ¿cierto? Porque están abiertos en el potencial de acción. Pero una vez entra el calcio al citoplasma, en el retículo sarcoplásmico, hay otro tipo de canales de calcio que son activados por calcio, que se van a abrir y van a permitir que salga el calcio del retículo y ya tengo un pico con mucho calcio en el citoplasma. Entonces, este calcio que entraba por la membrana, por los canales tipo L, no son suficientes para activar el mecanismo contráctil. Lo que hacen es activar este segundo tipo de calcio, de canales de calcio activados por calcio, y ahí sí aumenta mucho el calcio citosólico. A estos canales de calcio en retículo sarcoplásmico se les suele llamar también receptores de rianodina. Rianodina. Ya cuando se me sale todo ese calcio del retículo, ya queda disponible para que en los miofilamentos ese calcio se una a la troponina C. Entonces recordemos que en la estructura de los filamentos de actina y miosina, yo sobre estos filamentos de actina tengo un complejo de troponinas, ¿cierto? Y esas troponinas, hay una troponina inhibitoria, ¿cierto? Hay una troponina que une el calcio, ¿cierto? Entonces cuando aumenta ese calcio citosólico, que es esto, ese calcio se me une a esa troponina tipo C y permite que haya un movimiento en esas cabecitas para que ya haya una unión de los filamentos de actina con miosina y se produzca el acortamiento de la fibra, la contracción como tal. Al acortarse en las fibrillas, pues genera un acortamiento del músculo y genera la fuerza de contracción. Para que ocurra relajación, ¿yo qué tengo que hacer? Remover el calcio. Ese calcio que había salido lo tengo que guardar. Como la mayor parte del calcio salió del retículo sarcoplásmico, pues yo voy a necesitar unas bombas que devuelvan el calcio. Esto sí consume energía, porque si yo tengo un depósito de calcio que es el retículo y quiero volver a entrar calcio allá, es un bombeo contragradiente. Entonces esta es una bomba de calcio del retículo sarcoplásmico que se va a llamar cerca. ¿Listo? Entonces vuelve y me bombea hacia adentro. ¿Cuánto? El 80% de la recaptación de ese calcio es hacia el mismo retículo y se llama cerca. Esta cerca tiene un comportamiento que igual se puede regular por ciertas proteínas. Por ejemplo, el estado de fosforilación de una proteína que se llama el fosfolambán. ¿Por qué se las menciono? Porque ciertos receptores adrenérgicos o ciertos medicamentos que interfieren con el receptor de rianodina, de dihidropiridina o de fosfolambán nos pueden regular las cantidades de calcio disponibles para la contracción. Es simplemente eso. ¿Listo? Posiblemente ahorita no sea tan importante comprenderlo, pero cuando en farmacología y en terapéutica vean los medicamentos que afectan la fuerza de contracción del corazón, van a volver a hablarles de esas tres moléculas, de los receptores de rianodina, de dihidropiridina y del fosfolambán, porque son los blancos farmacológicos de muchos medicamentos. Entonces, de ese calcio que estaba para la contracción, el 80% vuelve al retículo a través de la bomba cerca y un pequeño porcentaje se va a través de una bomba que está en la
membrana, que es la bomba calcio-ATPasa ya de la membrana, o por transporte por intercambio con un contratransportador, que es el sodio. ¿Contra por qué? Porque estoy sacando calcio, entonces tengo que intercambiar con otro ion positivo para mantener la neutralidad. Pero fíjense que aquí estamos viendo que tenemos una extrusión a través de esta intercambiador y esta bomba de más o menos el 20%. Ahí en esa extrusión hacia el líquido extracelular es importante el sodio. Esto lo podríamos hablar como un transporte activo secundario, porque esto solo puede funcionar si la bomba sodio y potasio ATPasa está bien y tiene el gradiente de sodio. ¿Listo? Pero fíjense que el 80% es cerca. En el momento en el que yo retiro calcio, ese calcio ya se retira de la troponina y ya otra vez la troponina inhibitoria cubre los sitios de unión de los filamentos de actina-miosina, entonces viene la relajación. En el corazón, para yo tener un buen bombeo, necesito buena relajación para que haya buen llenado. ¿Cómo necesito buena disponibilidad de calcio para que haya buena contracción? Pero yo no puedo tener aumento de la contracción si no soy capaz de removerlo también eficientemente para que haya relajación y luego ir al siguiente ciclo. O sea, en el corazón es tan importante la contracción como la relajación, son interdependientes, ¿vale? Ojo, antes había yo hablado del automatismo del nodo sinusal, la frecuencia, eso va a ser la cronotropía. Acá, cuando yo les hablo del mecanismo de contracción para liberar calcio y luego de relajación removiendo calcio, eso está involucrado con la fuerza de contracción, eso lo vamos a llamar inotropía. ¿Listo? Tanto la cronotropía, la frecuencia, como la inotropía, la fuerza, pueden ser reguladas por el sistema nervioso autónomo. Yo tengo el simpático y el parasimpático. El simpático es el acelerador en verde y el parasimpático es el freno. Vamos a ver acá cómo afectan la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción y la contractilidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo activación simpática, tengo liberación de adrenalina, noradrenalina, pero ellos realmente lo que hacen es actuar a través de unos receptores beta-adrenérgicos. A nivel del corazón, yo tengo receptores de tipo beta 1. Esos receptores beta 1, ¿qué hacen? Me regulan a la alta la frecuencia cardíaca, tiene un efecto cronotrópico positivo. ¿Cómo? Aumentan estas corrientes marcapasos, las IFON. Entonces era lo que yo les mostraba en la gráfica, empinan esas corrientes marcapasos, entonces aumenta la tasa de descarga. Y además aumentan las corrientes de calcio. Esos receptores beta-adrenérgicos activan una cascada de señalización intracelular que fosforilan el fosfolambano y que hace que salga más calcio, y al salir más calcio hay más fuerza de contracción, pero también al salir más calcio y contraerme más rápido necesito asegurar recogerlo rápido para la siguiente contracción. Entonces facilitan tanto la salida como la recaptación de ese calcio. Entonces aumento de las corrientes marcapaso, aumento de las corrientes de calcio, aumento de la fosforilación del fosfolambán para poder recoger otra vez ese calcio con cerca. ¿Listo? Receptores beta 1. Esos son los que están en el corazón. Luego en la parte de la UPD2 en vascular vamos a ver que hay otros receptores en los vasos sanguíneos, pero ahorita estamos en corazón. ¿Listo? Vamos a ver parasimpático. Parasimpático es el freno. Aquí, como nosotros estamos en reposo, predomina el freno vagal. En reposo. Si nosotros necesitamos incrementar la frecuencia, se libera ese freno y se pone el acelerador simpático. ¿Listo? ¿Qué hace el parasimpático? El neurotransmisor que actúa directamente sobre el corazón es la acetilcolina y actúa sobre los receptores muscarínicos de tipo 2, M2. Fíjense que beta era 1, el muscarínico es 2. ¿Qué hacen? Prácticamente lo contrario. Esa acetilcolina aumenta
células se mantengan negativas, que sea más difícil despolarizarlas. Inhiben entonces esas corrientes marcapasos e inhiben las corrientes de calcio. Entonces por eso bajan la frecuencia cardíaca, eso se llama cronotrópico negativo, y bajan la fuerza de contracción, eso se va a llamar inotrópico negativo. Y ya. Y hay muchos medicamentos. Aquí les tengo un ejemplo para que veamos cómo la interacción. Hay unos medicamentos que se descubrieron a partir de unos extractos de unos árboles, que se llaman los glicósidos cardíacos, y se obtuvo un medicamento que se llama la digoxina o los digitálicos. Esos medicamentos aumentan la fuerza de contracción del corazón. Entonces, en algunos casos, cuando un paciente tiene falla cardíaca, se pueden utilizar estos digitálicos para aumentar esa fuerza de contracción del corazón. ¿Qué se sabe de la digoxina o de los digitálicos, de los glicósidos cardíacos? Se sabe que afectan la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo cual lleva a acumulación intracelular de sodio. Si se me acumula un catión dentro de la célula, ¿qué pasa con el potencial? Se despolariza. Y yo tengo canales de calcio que dependen de la concentración de sodio. Entonces, al aumentar la concentración de sodio, eso facilita la entrada de calcio a la célula, y al tener más calcio, la fuerza de contracción es mayor. En algunas condiciones de falla cardíaca se pueden utilizar digitálicos. Mañana vamos a tener un taller sobre estos tópicos, y el viernes vamos a trabajar el tema de bomba cardíaca y ciclo cardíaco. Entonces, quiero adelantarles unos conceptos muy básicos, que es qué es gasto cardíaco y cómo se calcula, y cuáles son los volúmenes ventriculares. Esto es nomenclatura básica, pero ya lo he hablado. Empecemos con la relajación, con el llenado. Yo les había mencionado, cuando empieza el llenado, la primera parte es pasiva, solamente porque está relajado el ventrículo, 80-85%. Y luego de eso, ocurre la sístole auricular y le inyecta ese 15-20% adicional para llenar todo el volumen. Un ventrículo completamente lleno tiene por dentro un volumen que se llama el volumen telediastólico. Tele significa el final. ¿De quién? De la diástole, o de fin de llenado. Volumen telediastólico o del final de llenado. En un adulto suele ser de entre 120 a 130 mililitros. El ventrículo izquierdo completamente lleno. Luego de que está completamente lleno, ocurre la contracción. Cuando se alcanza la presión que abre la aorta, se eyecta. Por lo tanto, hay un volumen que se llama el volumen de eyección o volumen sistólico, fue lo que salió. Normalmente es entre 70 y 90 mililitros. El corazón no bombea todo, él siempre se queda con una partecita. Entonces, el telediastólico era 120 a 130, pero de ese solo eyecté 70 a 90 y me quedo con un remanente. Ese remanente es de final de sístole o telesistólico, lo que él se guardó. Ese telesistólico, pues es la diferencia, más o menos 50 mililitros, ¿cierto? ¿Está claro que es telediastólico, sistólico y telesistólico? El gasto cardíaco es uno de los indicadores más importantes de función cardíaca. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. En un minuto. Entonces, calcularlo es muy fácil. Es lo que bombea en un minuto. Pues yo miro cuánto bombea cada vez que se contrae, volumen sistólico, y lo multiplico por el número de veces que se está contrayendo en un minuto. ¿Cierto que es fácil? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces,
Tomemos aquí un ejemplo. Aquí como tenemos unos rangos, cojamos el valor inicial. Si yo tengo una persona que tiene un volumen de final de diástole de 120, de lo cual solamente eyecta 70 y se queda con 50, el volumen sistólico es 70. Si esa persona tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 70, ¿cuánto es 70 por 70? ¿7 por 7? 49. La regla del 7. 49. 49 ¿qué? Sí. 4 litros 900 mililitros. ¿Cómo se estima? ¿Cómo serían las unidades? En mililitros por minuto. 4.900 mililitros por minuto. O 4,9 litros por minuto. ¿Sí? Hay otro cálculo que se puede hacer que se llama fracción de eyección. Fracción de eyección es del total del llenado proporcionalmente cuánto eyecté. Es un numerador y un denominador. Entonces lo que eyecté en este caso va a ser 70. ¿De cuánto? De 120. ¿Cuánto es 70 sobre 120? 0.6. O sea que es una fracción de eyección de 0.6 o el 60%. Si un paciente tiene una condición cardíaca, en los ecocardiogramas calculan la fracción de eyección. Es una fracción de eyección disminuida, quiere decir que ese corazón está fallando. Por ejemplo, menos del 30% es una fracción de eyección muy disminuida, porque normalmente está cercana al 60%. Entonces, ¿qué es importante? Los volúmenes. Volumen de fin de diástole o telediastólico o de llenado. Segundo, ¿cuánto eyecté? ¿Volumen sistólico o de eyección? ¿Y cuánto me quedó? Cuando cojo el sistólico y multiplico la frecuencia cardíaca, tengo el gasto. Y cuando yo comparo el sistólico con el de fin de llenado, tengo la fracción de eyección. Hagamos este cálculo. Volumen telediastólico es 140. Y después de la eyección me quedó, o telesistólico me quedó 70. Entonces, primera pregunta, ¿de cuánto es el volumen sistólico? 70. 70. O sea, 140 menos 70. ¿Cierto? Quiere decir que lo que eyectó fue 70. Listo. Si tengo un volumen sistólico de 70 y una frecuencia cardíaca de 75, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 qué? 5.2 qué? Litros. ¿Litros qué? Por minuto. Correcto. 5,2 litros por minuto. Ok. ¿De cuánto es la fracción de eyección de este paciente? Del 50%. ¿Por qué? Porque el sistólico es 70 para un telediastólico de 140. 70 sobre 140 es 50.5 o 50%. Ahí está la solución. Primero se calcula el sistólico, luego se calcula el gasto cardíaco y por último calculamos la fracción de eyección. ¿Listo? Bibliografía recomendada, capítulo 4 de Costanzo. Este capítulo 4 es de cardiovascular. Entonces, como este OP1 es cardio, es la sección de electrofisiología.